Bienvenidos al segundo video donde hablaremos sobre la creatividad como proceso integral. En este proceso interactúan tres elementos: la naturaleza o dimensión biológica, los procesos mentales o la dimensión cognitiva de la persona y la cultura o la dimensión social. Entonces podemos decir que en el proceso creativo intervienen varias ramas del conocimiento: la biología, la biogenética, la psicología, la neuropsicología y los estudios de carácter sociohistórico. A continuación, hablaremos sobre cada una de estas dimensiones. En el caso de la dimensión biológica, podemos decir que esta tiene que ver con la anatomía cerebral, su plasticidad y la genética. En primer lugar, cuando hablamos sobre anatomía cerebral, nos referimos a lo siguiente. El cerebro es el órgano rector de las principales funciones y procesos cognitivos del ser humano y cumple un papel primordial para entender y explicar la creatividad. La intensa actividad cerebral, aunada a las características particulares del sistema nervioso central, le da relevancia a la dimensión biológica y más específicamente al aspecto neurológico, en el desarrollo de los procesos mentales superiores como las capacidades creativas. Los procesos creativos inician con la actividad cerebral, como lo son la percepción, la memoria, la imaginación y el lenguaje. En cuanto a la adaptabilidad cerebral, debemos decir que esta es una de las características biológicas del cerebro y es la capacidad de cambiar de acuerdo con las experiencias vividas. Además, existen tipos de plasticidad cerebral de acuerdo con la edad, patologías y por sistemas afectados. La plasticidad cerebral, de acuerdo con la edad, está relacionada con la maduración de las diferentes partes del sistema nervioso de los infantes, los procesos de aprendizaje relacionados con la socialización y a las experiencias de la vida adulta. La plasticidad cerebral, de acuerdo con las patologías y por sistemas afectados, se refiere a la capacidad del cerebro de modificarse para compensar problemas como malformaciones congénitas o producidas por accidentes y enfermedades o por la afectación de otros sistemas. La plasticidad cerebral en términos nerviosos se relaciona también con la exposición a una constante y novedosa estimulación sensorial. Y como último aspecto de la dimensión biológica tenemos la genética. Si bien es cierto, esta determina los rasgos fisiológicos del ser humano, la creatividad supone un propósito de transformación que no puede atribuirse solamente a los rasgos genotípicos heredados ni a la influencia ambiental. Dentro de la dimensión cognitiva de la creatividad encontramos el conocimiento intuitivo, el pensamiento lateral, la multiplicidad intelectual y la creatividad, así como los mapas mentales y conceptuales. El conocimiento intuitivo es una forma de pensamiento creativo, espontáneo y aparentemente desvinculado de cualquier forma de razonamiento consciente. Asimismo, le permite a la persona dar una respuesta inesperada a un problema que ha ocupado buena parte de sus preocupaciones y para lo cual no hallaba solución. La intuición evidencia que la mente tiene diversas formas de pensamiento, como lo es el conocimiento espontáneo, el cual se produce inesperadamente gracias al reconocimiento de una nueva forma de la realidad que estamos percibiendo como parte del dilema. Por último, el conocimiento intuitivo supone un enfoque alternativo de la realidad. Por su parte, el pensamiento lateral se refiere a diversas maneras de enfocar una tarea. El pensamiento lateral no es solamente intuitivo, se trata más bien de una forma de procesamiento de la información que permite la elaboración, memorización e identificación de modelos mentales de la realidad a los que se incorporan nuevas experiencias. La lateralidad permite disponer de la información tomada de la realidad a través de diferentes modelos mentales dinámicos, permitiendo valorar todas las posibilidades y circunstancias e impidiendo enceguecerse por el cumplimiento de un resultado específico. Además, el pensamiento lateral utiliza la información para generar ideas creativas mediante la reestructuración de los conceptos ya existentes en la mente. Un aspecto básico del proceso creativo tiene que ver con la multiplicidad de aproximaciones que se pueden realizar ante una situación o varias de ellas a las que se pretende transformar de manera efectiva. En cuanto a la multiplicidad lateral, podemos decir que la inteligencia es una facultad cognitiva que forma parte del proceso creativo. Por lo tanto, no se puede decir que la inteligencia es lo mismo que creatividad. Para Gardner, la creatividad es una capacidad de múltiples características,
Por lo tanto, es más preciso hablar de diversas formas de ser creativo de acuerdo con 3 factores: las capacidades cognitivas, la actividad y el contexto. Por último, tenemos la dimensión social de la creatividad. ¿Lo creativo precisa el reconocimiento social? Pues el reconocimiento social no nos dice si algo es creativo o no, solo evidencia cómo se entiende la creatividad en ciertos contextos. Lo creativo se vincula estrechamente con la actividad y acción del ser humano sobre la realidad, todo lo que éste sea capaz de crear más que con un simple reconocimiento. La creatividad implica la acción transformadora consciente y mediada de la persona sobre la realidad. Pues bien, al tener claro las dimensiones que intervienen en el proceso creativo, podemos referirnos a 2 conceptos muy importantes y su relación entre sí: la educación y la creatividad. Para ello podemos tener en cuenta lo siguiente. El proceso creativo se trata siempre de una interacción entre capacidades individuales, aprendizajes y factores externos. En los últimos años, la globalización cultural y la tecnología han marcado una gran diferencia entre generaciones. Las generaciones más jóvenes cuentan con una mayor influencia de las herramientas tecnológicas, como el Internet, en capacidades creativas, lo que llamamos vienen con un chip incorporado. Los procesos creativos en educación son integrales y deben de redundar en actividades pedagógicas y en experiencias de aprendizaje que enriquezcan esta integralidad. Cuando se habla de una educación integral que potencie la capacidad creativa de las personas, nos referimos al docente como un facilitador que contribuye junto con el estudiante en la construcción del proceso creativo, y este último se convierte en el motor de la dinámica en la clase. Además, es importante la constante retroalimentación que posibilite la evaluación para la mejora continua del proceso. La educación tiene un profundo impacto en la actividad creadora de la persona. Para favorecer el desarrollo de la creatividad, podemos señalar aspectos fundamentales, como por ejemplo la motivación, la estimulación de las capacidades cognitivas, la originalidad, la flexibilidad, el cuestionamiento, la reflexión, la apertura a la experiencia, la capacidad para incentivar metas y proyectos vitales y el reconocimiento de campos de acción. Esto sería todo por ahora. Nos vemos en el próximo video, donde abordaremos el tema de la creatividad y su práctica mediante las herramientas tecnológicas.